vamos a analizar el proceso judicial a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, tenemos que entender, voy a hacer una visión global previamente, es decir, ¿por qué y para qué? ¿Cuál es la causa de Jesús murió en la cruz y cuál es su finalidad? Ello implica necesariamente que tenemos que analizar en primer lugar que nosotros, como decía San Pablo a los Corintios, predicamos a Jesús crucificado. Jesús crucificado, si está crucificado es porque previamente es encarnado. Es decir, el Hijo de Dios se ha hecho carne. Si es encarnado tenemos que saber por qué y para qué, la causa y la finalidad. Para ello hay dos presupuestos. En primer lugar, 4 elementos claves. Dios creador del mundo, Dios crea al hombre, el hombre comete el pecado y el pecado supone una condena eterna y esa condena es rescatada por Jesucristo nuestro Señor mediante la redención del hombre. Creación del hombre, pecado, redención. Y la redención presupone lógicamente la encarnación del Hijo de Dios. Esta encarnación es en un momento concreto histórico determinado, por lo tanto su importancia tendrá. Dios, dentro de su plan de salvación, dentro de su divina providencia, todo está bajo su mirada eterna. Para Dios todo es un eterno presente, pero nosotros que somos seres contingentes, sometidos al tiempo y al espacio, tendremos que ver también los tiempos en los cuales Dios nos ha hecho nacer y crecer, y importante será el tiempo en el cual su Hijo, la verdad encarnada, vino a la tierra. Analizaremos previamente, antes de analizar estrictamente en toda esta historia lo que es el juicio de Jesús, estos dos presupuestos primeros. Primero, el origen, por qué Jesús tuvo que venir a la tierra, y después para qué, y después por qué vino en ese momento concreto. Serán unos 5 o 10 minutos, porque yo creo que puede ser muy interesante para ponernos dentro del contexto histórico, porque el Señor, Jesucristo, es el Dios de la historia, por lo tanto la historia tendrá su importancia también. En primer lugar, Dios en el plan divino, en su divina providencia, en la economía de salvación, ha marcado varios tiempos en la historia, para un acontecimiento único y extraordinario, que es la encarnación de su único unigénito, de su Hijo unigénito. Todo está preparado para la venida de Jesucristo nuestro Señor, para la venida. La venida al mundo vino a través de la Santísima Virgen María. ¿Para qué? Para la salvación del hombre, la redención del hombre. Si se redime algo es porque algo está perdido. ¿Y qué estaba perdido? El hombre. ¿Y por qué? Por el pecado original. Entonces, tenemos que ver que con la encarnación de Jesucristo nuestro Señor empieza la misión salvífica del hombre. Hay 3 tiempos que Dios en su divina providencia nos prepara para la salvación. Un tiempo de preparación, la plenitud y el tiempo final, los últimos tiempos. En primer lugar, hay un tiempo de preparación o de espera. Dios crea el hombre, crea el universo, cielos y tierra, y especialmente crea al hombre. La creación del hombre, en concreto de Adán en el paraíso terrenal, del lodo, de la tierra, nace el cuerpo, le inspira en el rostro un soplo, el alma. Por lo tanto, sabemos que el alma solamente puede venir de Dios. Solamente el hombre es cuerpo y alma, y así Dios crea el cuerpo y el alma racional, le une al cuerpo para darle una vida y un movimiento, el ánima. Por lo tanto, el alma no es hija ni procede de la materia, sino que es obra espiritual y directa de Dios. Eva es creada de la costilla de Adán, ni de la cabeza ni de los pies, ni de la cabeza para que no se sienta superior al hombre, ni de los pies para que la mujer tampoco sea la esclava del hombre, de la costilla, de lo más cercano al corazón del hombre. ¿Para qué? Para que sea su compañera, su semejante a ella, su ayuda y su compañera. Dios está en contacto íntimo con Adán y Eva, nuestros primeros padres, en armonía perfecta. Es una armonía perfecta. Y fijaos que Dios da todo al hombre, pero solamente pone un único mandato, un único precepto. Comer de todos los árboles que queráis, salvo del árbol del paraíso, que está el árbol del bien y del mal. Es el único sobre el cual pone una prohibición, un límite. Y dice Dios, y si lo coméis, el que coma de él, morirá. Infaliblemente morirá. Entonces, entra en el paraíso la serpiente, que representa a Satanás, el demonio. Seduce a la mujer. El demonio seduce a la mujer, no seduce al hombre. Come del fruto prohibido, después Eva se lo da al marido, que seducido también come. Y aquí ya viene el gran drama de la historia, el primer pecado, la desobediencia. Aquí tenemos el origen de la redención del hombre. La desobediencia. Se rompe el estado de inocencia y de gracia original. Se rompe, con el pecado rompemos la armonía y la amistad con Dios. Y se rompe la armonía, por lo tanto, con toda la creación. Dios todo lo creó bueno y todo lo creó en un orden. Esto implica que cuando Dios crea a Adán y Eva, nos dio a nuestros primeros padres unos dones sobrenaturales que estaban en el hombre antes del pecado. La gracia santificante, un estado de santidad y justicia sobrenatural. Dones de integridad, que implica el don de rectitud, inmunidad a la concupiscencia, perfecta armonía entre la razón y el apetito sensitivo, entre la inteligencia y los sentidos, con la voluntad, con la libertad.
Don de inmortalidad, inmortalidad corporal, porque acordaros, en la sabiduría dice que Dios no creó la muerte no es fruto de Dios. Por un hombre, nos dice San Pablo a los romanos, que por un hombre, por Adán, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Aquí tenemos la consecuencia. La prevaricación del hombre, la prevaricación de Adán, el delito de Adán y Eva supone la ruptura de la relación con Dios. Esto implica que el pecado es la ruptura, la ofensa a Dios y la entrada de la muerte. Dios castigó con la muerte si se desobedecía el único precepto que había prohibido y dado a los hombres, el único. Los santos confirman, los santos padres nos dicen o afirman que la inmortalidad le era proporcionada por el árbol de la vida, en el Génesis. Tenemos también el don de impasibilidad, es decir, inmunidad al sufrimiento. Nuestros padres originarios no había un deterioro físico, no había un deterioro corporal, no había tampoco un deterioro intelectual ni tampoco espiritual. Ojo, pero esta impasibilidad, esta inmunidad al sufrimiento no significa inactividad, porque ellos recibieron el mandato o el encargo divino de cultivar la tierra, dominar la creación, porque Dios no quiere ni la ociosidad ni la pereza. Y por último, el don de ciencia, una ciencia infusa, un conocimiento infundido por Dios de las verdades sobrenaturales y naturales, ese don que tenía inicialmente. Y ahora vamos a ver qué consecuencias va a tener. Por lo tanto, el fin natural y sobrenatural del hombre que Dios nos marcó era estar siempre en compañía con Dios, en armonía con Dios. Ese es el fin para el cual fueron creados nuestros primeros padres y para el cual nosotros somos creados como somos herederos e hijos de Adán y Eva. El fin último nuestro creado por Dios es gozar eternamente de la gloria de Dios. Pero claro, nuestro fin es conocer y amar a Dios. Está subordinado al fin sobrenatural que es dar gloria a Dios. La visión beatífica y eterna de Dios. Nuestros padres originarios, ellos tenían una gracia santificante, que eran dones primitivos y originales. Y así como nosotros hemos heredado el pecado, pero también estos dones son hereditarios. Estos dones que hemos heredado también tenemos derecho a ellos. Es decir, al mismo tiempo que heredamos el pecado, heredamos también el derecho a transmitir a los descendientes estos dones. Gozar a Dios, que es nuestra finalidad, la última finalidad. Recibimos todas las gracias concedidas primitivamente por Adán como bienes de su herencia, como así lo dice el Concilio de Trento o San Basilio. Porque así como Adán no solamente perdió para sí la santidad y la justicia, sino que también, que había recibido de Dios, también perdió para nosotros todos estos dones. La gracia de Dios ha sido perdida por el pecado. Entonces, el pecado originante de nuestros primeros padres es un pecado personal. Pecaron gravemente nuestros padres, transgredieron la norma impuesta por Dios, ese precepto divino que había impuesto por un pecado de desobediencia, que es la raíz de todos los pecados. El Eclesiástico dice que el principio de todo pecado es la soberbia. Acordaros también, Lucifer, ¿por qué cayó? El pecado de los ángeles caídos por la soberbia también. Y también dice Tobías que toda perdición tiene su principio origen en la soberbia. Y ahora tenemos que ver la magnitud y la gravedad del pecado. La magnitud y la gravedad del pecado. Y todo esto es el prolegómeno para entender la redención de Jesucristo en la cruz. La magnitud del pecado tiene que ser proporcional, es decir, toda ofensa, toda gravedad de ofensa, de forma general, en hasta el mundo humano, es proporcional a la persona ofendida. No es igual ofender de un insulto mío a uno que estamos aquí presentes que ofender al rey. La dignidad del rey es superior, por lo tanto la ofensa, aunque sean las mismas palabras, siempre la ofensa es superior. Por lo tanto, el pecado, la ofensa, está en proporción de la persona ofendida. Y en este caso, todo pecado es una ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios. Por lo tanto, es un pecado mortal, porque Dios es la majestad infinita. La magnitud del castigo toma como normal la magnitud de la culpa, por lo que un castigo tan grave implica que el pecado de Adán fue tan grave y tiene que ser mortal. Porque ¿qué consecuencias tuvo el pecado original? Fijaos, las consecuencias que tuvo fueron perder la gracia santificante. Dios actúa como juez, dicta una sentencia condenatoria, os expulso del paraíso, porque hay una reprobación y una expulsión del paraíso. Se rompen los dones sobrenaturales que Dios había dado a Adán y a Eva. Entonces ya el hombre queda sujeto a la muerte y al señorío del diablo. Jesucristo viene a rescatarnos de estas dos consecuencias. Perdemos los dones de integridad. Hay un castigo divino, hay un sufrimiento y hay muerte. Y el pecado original, además este pecado original se propaga a todos los descendientes por generación. Adán lo perdió para sí, pero también para nosotros. Entonces Adán, ¿qué nos transmite? Nos transmite el sufrimiento, la muerte y la culpa del pecado.
El pecado es la muerte del alma que se propaga a todos los descendientes por generación humana, siendo inherente a todo ser humano. Sin embargo, se va a borrar por medio del sacramento del bautismo, que es una regeneración espiritual. Porque las consecuencias de este pecado original es perdemos todos los dones sobrenaturales, el don de gracia justificante, el don de integridad. Nuestra naturaleza humana queda herida. Hay una vulneración, ojo, queda herida. Los protestantes dicen que queda totalmente dañada. No, hay una herida. Se restaurará con Jesucristo. Y esto afecta al cuerpo y al alma. ¿Por qué? Afecta al cuerpo. Este pecado. Tendremos sensibilidad al sufrimiento, el don de impasibilidad. Tenemos pasividad. Al cuerpo también. Y sujeción a la muerte, mortalidad. Y al alma también estas virtudes nos afecta estar en el pecado. Además de sentir el sufrimiento y estar sujetos a la muerte, al alma las 4 virtudes cardinales quedan totalmente afectadas. La ignorancia o el error queda afectada o la prudencia queda contrarrestada por la ignorancia o el error, la dificultad de conocer la verdad. La justicia queda afectada por la malicia, dificultad de actuar bien. La fortaleza queda afectada por la fragilidad humana, la pereza para actuar bien. Y la templanza queda afectada o atacada por la concupiscencia, el apetito desordenado que va en contra del sentido de la razón. Pero atención, el hombre está dañado, la naturaleza humana está dañada, hemos pecado, pero Dios no se olvida de sus hijos, somos imagen de Dios. Dios nos hace la gran promesa, que es, nos va a dar un salvador de los hombres, el redentor del género humano, nos va a traer a su Hijo Jesucristo, que es la gran promesa de Jesucristo. El pecado merece un castigo, porque Dios es legislador y es juez. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos promete un redentor, Jesucristo. El hombre, después de comer el fruto prohibido, se les abren los ojos, se dan cuenta que están desnudos. Dios, fijaos, Adán y Eva escuchan la voz de Dios y se esconden. Y a cada uno de los que intervienen en la desobediencia de Dios hay unas consecuencias. La serpiente para la mujer y para Adán. A la serpiente yo pongo enemistad entre ti y la mujer, le da la gran promesa, entre tu raza y la descendencia de la suya. Y ella te aplastará tu cabeza y tú le intentarás morder en el talón, en el calcañar. Por lo tanto, aquí está la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo a través de la nueva Eva, que es la Virgen María. A la mujer multiplicarás tus trabajos y tus miserias en el embarazo, para ayudar con dolor, que estará bajo el dominio, el mando de tu marido, y te dominará. Y Adán, por tu desobediencia, por haber comido por el árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa, comerás los frutos con gran fatiga, el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y polvo te convertirás. El protoevangelio. Adán le pone por nombre a Eva, a su mujer Eva, que significa vida, por ser la madre de todos los vivientes, igual que María va a ser nuestra madre en la gracia, nuestra nueva Eva. El pecado, por lo tanto, que es la violación consciente voluntaria de la ley divina, significa quebrar los preceptos de Dios. Dios, que es el supremo legislador y el máximo señor y juez, su voluntad es directamente para nosotros aplicable, es ley directa y suprema para todo hombre. ¿Y cómo se expresa la voluntad de Dios? Primero, en los 10 mandamientos, ley divina. Segundo, en la ley natural, aquellas prescripciones que el hombre tiene en su propia naturaleza, la ley natural. Después incluso en las leyes que nos da la Iglesia, los mandatos de la Iglesia. Y después también las leyes que nos dan las autoridades legítimas civiles, como ya San Pablo dijo a los romanos. El pecado requiere, para ver la gravedad, requiere siempre conciencia y voluntad. Para que sea imputable al hombre, requiere que sea conocedor de lo que es la gravedad del pecado y que lo haga de forma consciente y voluntaria. Ya sabemos que en función de esto puede ser mortal o venial. ¿Qué es lo que nos debe hacer temer al pecado? Pues la consideración de su malicia de forma intrínseca y de su gravedad por las graves consecuencias que tiene. ¿Por qué? Por lo pernicioso y malo que es en sí mismo, es decir, la malicia intrínseca que implica todo pecado, y después también por las graves consecuencias para el hombre, los castigos y penas. Es decir, es una ofensa gravísima a Dios. Es hacia Dios, que es nuestro Señor y Creador, que es omnipotente. Toda motivación que hacemos contra Dios, todo pecado siempre es una ofensa a Dios. El ofendido siempre es Dios, que es el Señor eterno e infinito, que es nuestro Criador y Creador de todas las cosas. El que nos gobierna es infinitamente sabio, o sea que sus leyes, sus mandatos, sus preceptos son infinitamente sabios y buenos, infinitamente justo, santo, es el Altísimo. El ofensor siempre es el hombre, que es criatura, una criatura débil, miserable, limitada, finita, mortal, que se rebela contra Dios. No serviré, como hizo el demonio. Nos rebelamos contra sus decretos, los mandatos, sus preceptos, cuya finalidad última no es hacer insufrible la vida del hombre,
sino que busca la fidelidad del hombre a Dios para darnos la visión beatífica, la gloria eterna. Entonces, Dios no solamente legislador, sino que es juez supremo. Y por lo tanto Dios es un Dios remunerador, es un juez remunerador. Premia el bien, castiga el mal. Dios, que nos creó por su infinito amor, nos prometió una eterna recompensa y un eterno galardón, que es el cielo. Pero al mismo tiempo, el pecado, que es una gravísima ingratitud e injusticia para con Dios, que es Padre bueno y amoroso de todos los hombres y providente, también nos da el castigo eterno por el incumplimiento de sus preceptos y de sus mandatos. Y el efecto del pecado es que nos aparta y nos separa de Dios, nos priva de sus gracias divinas y nos hace esclavos de la muerte, esclavos del demonio. Renunciamos voluntariamente a Dios, a la felicidad que Él nos promete, a la gloria eterna, a su amistad. Rechazamos voluntariamente la filiación divina, ser hijos de Dios, y nos queremos hacer esclavos de las criaturas, esclavos de los bienes, esclavos de los bienes terrenales y pasajeros, para caer en el dominio del demonio. Y además también implica una injusticia grandísima frente a Jesucristo, que es nuestro Redentor. Vino para redimirnos y, ofendiendo a Dios, ofendimos también a toda la acción salvadora que Jesucristo nos hizo. Una infidelidad siempre implica un pecado, siempre ser infiel a Dios. Cuanto mayores sean los dones también, más tiene que ser nuestra correspondencia a Dios. Por lo tanto, la consecuencia es que el pecado solamente Dios puede comprender en toda su intensidad, magnitud y extensión lo que implica la gravedad de todo pecado cometido contra Dios. Solamente cuando estemos en el cielo veremos lo que supuso todo lo que es los actos cometidos contra el divino corazón de Jesús. El pecado, la ofensa a Dios es tan infinita que el abismo es un abismo de iniquidad tremendo, de maldad cometido por el hombre frente al que es la bondad infinita. La inmensidad infinita de la ofensa, de la injuria que el pecador comete contra Dios frente a su santidad y bondad infinita, solamente puede ser rellenada o adjuntada o conciliada por otra persona que sea infinita, que es Jesucristo. Solamente la redención puede venir por otra persona que sea infinita como Dios es el ofendido, que es Jesucristo nuestro Señor, la segunda persona. ¿Y por qué sabemos que el pecado es tan grave? ¿Cómo podemos intuir que el pecado es tan grave y la malicia del pecado? Primero, por los castigos que Dios le puso a los ángeles rebeldes. 2, por los severos castigos que Dios le puso a nuestros primeros padres, Adán y Eva. 3, por la pena eterna del infierno, que merece una culpa tan grave. Y 4, por la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si Jesucristo nuestro Señor padeció por nuestros pecados, se quiso encarnar para redimirnos, significa que ese acto tan sublime es porque quiere contrarrestar, quiere compensar el pecado tan grave cometido por el hombre. Toda ofensa a Dios es infinita y el castigo eterno para el pecador es infinito. Por lo tanto, solamente el Hijo de Dios puede redimir a los hombres y satisfacer en compensación el pecado cometido por el hombre. La santidad de Dios solamente puede ser reparada, los agravios cometidos contra Dios solamente pueden ser reparados por el único que es verdaderamente santo, que es Jesucristo nuestro Señor. Solamente mediante su sacrificio en la cruz solamente se establecerá la redención, la conciliación del hombre con Dios. Y esto se hizo la encarnación en el seno de la Purísima Virgen María. Fijaos, a Jesucristo le llamamos Salvador Redentor. ¿Por qué? La redención es un concepto latino que significa redimere, volver a comprar, volver a adquirir lo que se ha perdido. Jesucristo nos vuelve a comprar lo que se ha perdido. Hemos perdido nuestra alma, hemos perdido el paraíso, estar en gracia con Dios. Por lo tanto, es liberar algo que estaba hipotecado o que estaba jurídicamente embargado. Este es el concepto de redención. De ahí, por ejemplo, un concepto amplio se llama redención de penas, redención de cautivos, redención de esclavos. Volver a comprar un esclavo. Es aquella persona que estaba condenada, esclavizada, otra persona paga por él. En este caso, en la acción teológica, es la acción divina por la que Jesucristo, encarnado, satisfizo nuestros pecados plenamente con su pasión y muerte en la cruz, para reconciliar a Dios o la humanidad con Dios, para pagar la deuda, la ofensa debida a Dios, que es una ofensa y una deuda infinita, solamente la puede pagar aquel que tiene un poder infinito, solamente es Dios. Para restituirnos los privilegios de ser hijo de Dios, para restituirnos la gracia de nuestros primeros padres. Es decir, Dios quiere que volvamos a tener el derecho a la gloria eterna, un derecho de herencia propio de los hijos.
Esta es una doctrina única y exclusiva del cristianismo. No hay ninguna otra religión análoga que plantee este tema, que es maravilloso, absolutamente sobrecogedor. Ni tampoco ningún sistema filosófico que haya planteado esto nunca jamás al hombre. Jesucristo, con su redención, con su muerte en la cruz, que la vamos a ver ahora, nos libera del pecado. La esclavitud del pecado es la muerte. Y a su vez restaura nuestra naturaleza herida por el pecado original. Por lo tanto, la única fuente y exclusiva de nuestra redención es la infinita misericordia y bondad de Dios. No hay un derecho a la redención. Nosotros no teníamos derecho a exigir a Dios la redención. Sin embargo, su plan infinito, Él lo hace porque es un Padre bueno y misericordioso. Y no puede ejercer la redención un mero ser mortal, ni un ser limitado, sino solamente un ser divino, una persona divina, Jesucristo, nuestro Señor, porque es verdadero hombre, verdadero Dios, una persona con dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina. Por lo tanto, la idea y la naturaleza de redención va unida siempre a la idea y la naturaleza de redención, idea de Jesucristo, el Mesías. La redención es única y absolutamente única, porque el Salvador del mundo es y debe ser necesariamente el hombre Dios, y el único que puede reparar el pecado original y el resto de pecados. El único que puede hacer este plan divino de salvación, obedeciendo al Padre, que es Jesucristo. Segundo presupuesto: creación del hombre, creación del mundo, creación del hombre, pecado, castigo, redención. Esta redención se hace mediante la encarnación. Vamos ya a la encarnación, antes de entrar. Entonces, nos dice San Pablo a los Gálatas que cuando llegó la plenitud del tiempo envió Dios a su Hijo, nació una mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que tuviéramos la adopción final, la adopción filial. Jesucristo se encarna en un momento histórico, Nos hace 7 pactos. Dios hace una promesa con 7 pactos. Para Adán, con el paraíso y el Edén; con Noé, segundo pacto, el arca, el arco iris; con Abraham, la circuncisión, elección de un pueblo; con Moisés, la Pascua judía, liberación de la esclavitud, el arca de la alianza, que es Jesucristo; con David, estableciendo en Jerusalén la capital del reino, y depositando allí el arca de la alianza. Jerusalén se convierte en el centro político y religioso para unificar todas las tribus bajo un único rey y un único lugar de adoración a Dios. Salomón, que construye el templo de Jerusalén y ahí coloca el arca de alianza en el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado, el sacrificio del sumo sacerdote. Todo es una prefiguración de Jesucristo nuestro Señor. Y por último, los profetas, el séptimo gran pacto, con todas las promesas del futuro Salvador. La plenitud de los tiempos viene en el tiempo ya de cuando Jesús se encarna en el seno de María la Virgen. Todo obedece un plan divino, todo a la divina providencia. Dios podía haber elegido que su Hijo naciera en cualquier otro tiempo, sin embargo quiere que sea en la época de los romanos, el Imperio Romano. Siendo César Augusto, nos dice San Lucas, que siendo César Augusto emperador, se hace el censo. Por lo tanto, nosotros somos herederos de 3 elementos. Primero, herederos y tributarios del pueblo escogido por Dios, el antiguo pueblo de Israel, que es la actual Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el nuevo y verdadero pueblo escogido por Dios, el nuevo pueblo de Israel, herederos de los antiguos patriarcas, las 12 tribus, nuestros 12 apóstoles. Segundo, somos herederos, Dios está preparando la venida de su Hijo en un momento concreto, herederos de la filosofía antigua griega, del mejor pensamiento universal antiguo, Platón y Aristóteles, donde la razón humana se pone al servicio de la verdad objetiva, adecuando la inteligencia y la mente a la verdad, para enseñar a pensar y a razonar correctamente, la lógica, para luchar contra los sofistas, contra el error, contra la ignorancia, para luchar nosotros contra la herejía actual, para luchar contra el relativismo y el escepticismo. Para eso utilizamos especialmente a Aristóteles, la verdad de las cosas, la verdad, el conocimiento de la verdad objetiva y absoluta, un conocimiento que es racional, no es relativo ni subjetivo. Hay verdades objetivas que Dios pone en el corazón de todo hombre y tenemos la capacidad racional para conocerlas. Por eso tenemos el pueblo de Israel, la filosofía griega, lo mejor del pensamiento humano. San Juan Evangelista, fijaos que en el prólogo en su prólogo, en el capítulo primero, utiliza, que lo escribió en griego, utiliza la palabra logos. Esa palabra no existía en el ámbito antiguo del Antiguo Testamento. Logos, es decir, en el principio ya existía el logos, el verbo, que es Dios encarnado. Esto es un concepto griego, un concepto filosófico griego, porque Jesucristo es el logos, es la palabra eterna, la palabra racional, lógica, la palabra creadora, ordenada, sabia, plena, eterna, la verdad absoluta, no relativa. Es una verdad total, pura, inmutable, infalible, poderosa,
creadora y salvadora. Porque es palabra que es razón, razonada y fundamento de nuestro pensamiento, de nuestra inteligencia y del conocimiento. Nos enseña con la palabra de Jesucristo, nos edifica, nos conforta, pero también nos corrige, nos amonesta y nos salva y nos redime con su palabra. Y nos da las armas dialécticas y herramientas espirituales para proclamar el Evangelio, anunciar la buena nueva. 2, para defender la verdad. Y 3, para atacar la mentira, la falsedad, el engaño y extirpar la herejía. Herederos del pueblo de Israel, la Iglesia Católica. Herederos de la mejor filosofía nunca creada, Aristóteles. Herederos del Imperio Romano. Roma, Jesucristo nace en la época de César Augusto. Podría haber sido otra época, pues quiso encarnarse en ese tema. 2 regalos universales nos da el Imperio de Roma. Nos da el latín, un idioma que es sintético, palabras precisas nosotros que estamos en el rito tradicional lo valoramos especialmente. Palabras precisas, el latín, idioma preciso. ¿Para qué? Para expresar los pensamientos más elevados que son los griegos. El mejor pensamiento con las mejores palabras. El idioma. Precisión verbal, exactitud gramatical, un orden sintáctico perfecto, porque nos da el orden romano. Idioma, el latín, el orden, la disciplina, el genio romano. Y el segundo gran regalo del Imperio Romano es el derecho, la justicia. Por lo tanto, con el derecho se crea, es la cima universal del derecho romano, la cima del derecho y la base y fundamento de nuestros ordenamientos jurídicos. Relación directa entre lo que es el derecho y la moral. 3 grandes principios nos daban los romanos: vivir honestamente, la virtud, dar a cada uno lo que le corresponde, la justicia, y por último, no dañar a nadie. Son principios básicos que están en el corazón del hombre. La influencia directa establece la conexión directa entre el orden, el derecho y la moral, entre el derecho divino y el derecho natural, que San Agustín, Santo Tomás, la Iglesia Católica siempre la ha defendido, que es la participación de inteligencia divina en toda inteligencia humana. Ley natural que está inscrita en el corazón de todos los hombres, no solamente los católicos. En todos los hombres tiene esta participación, esta semilla puesta en el sentido de todos los hombres. Incluso el propio Cicerón decía que es común entre todos los sabios que la ley no es parte del ingenio humano, sino tampoco del acuerdo de los pueblos, sino de una ordenación eterna con que la sabiduría rige al mundo, mandando hacer lo que es correcto y prohibir lo que es incorrecto. La ley natural, que hoy, por cierto, está siendo tan atacada con el relativismo y las leyes que tenemos en la actualidad. Estos 3 principios con Cristo se subliman, se elevan. La Iglesia Católica, como madre y como maestra, eleva estos elementos y los pone al servicio de Dios, al servicio de Dios. Y nos permite las consecuencias para que el hombre, todo hombre, se pueda desarrollar de forma justa, respetando los derechos de Dios. ¿Qué ataques y crisis contemporáneos tenemos a la ley natural? Acordaros que es la participación del hombre en la voluntad divina. Pues desde Lutero de la Revolución Francesa, con el liberalismo, comunismo y marxismo, se niega, y hay una esencia de un criterio universal, de una verdad objetiva, de una verdad natural y general, de una moral esencial. Se subvierten los valores y las virtudes cristianas. El derecho queda despojado de la racionalidad y de la justicia, y como efecto tenemos el subjetivismo, el escepticismo, el agnosticismo moral y religioso. Se niega el fin trascendente del hombre. Se niega a cualquier autoridad divina, que la autoridad divina es ordenadora, porque Dios es legislador, juez y ejecutor, y también autoridad humana, basada siempre en esta legislación divina. Y con estos 3 premisas, con esta encarnación del Hijo de Dios, acordaros, en la época de César Augusto, la famosa Pax Romana, en un periodo histórico en el cual había estabilidad política y militar, Jesucristo nos dice Isaías que es el príncipe de la paz. El gobierno interno y externo con las fronteras estaban ausentes de guerras. Y fijaos, tan precioso es que hasta la historia la tenemos que ver para que en el templo de Jano, en la época romana estaba abierto. Jano tiene 2 caras, por eso tenemos el mes de enero, 2 caras, final de año y primero de año. El templo de Jano, que estaba en el foro romano, sus puertas estaban abiertas siempre y cuando hubiera guerra. Cuando nació Jesucristo estaban cerradas porque había paz. Jesucristo es el príncipe de la paz, nos trae la paz. Y además tenemos que tener en cuenta que, fijaos, cuando Jesucristo nació, César Augusto lo quisieron divinizar, es el primer emperador, le quisieron divinizar
el Senado. Él se negó. Le quisieron divinizar en vida. Él se negó. Y sin embargo, entonces, Augusto, que fue el primer emperador, primer ser divinizado en vida, entonces unía su poder político, el poder religioso, tan grande era el éxito de Augusto que el Senado formalmente le quiso divinidad y él no quiso. Entonces fue a hablar con una sibila, la sibila del Tibur, en Roma. Y la sibila, que eran antiguas en el mundo grecolatino, eran mujeres sagradas, que eran sacerdotisas, vírgenes, que tenían el don de profecía. Fijaos, pues Dios le puso lo que se llaman los seminam verba, es decir, las semillas todavía, incluso aunque sean paganos, Dios le puso esa semilla en ellas. Y había 12 sibilas, y todas ellas estaban bajo la inspiración de Apolo. Y la sibila Tiburcia, o Tiburnina, le mostró al emperador una visión donde le dijo: tú no puedes ser Dios, porque en tu época va a nacer el verdadero Hijo de Dios, nacerá del cielo. Va a nacer el verdadero Salvador del mundo, que va a llegar un rey humano que gobernará eternamente y juzgará al mundo. Augusto tuvo después esa visión y él sabía que lógicamente no era él. Entonces creó lo que se llama el Araceli, el altar del cielo, que es en la actual iglesia que existe en Roma de él, Santa María in Araceli. Por lo tanto, antes de que el propio Jesucristo naciera, ya un pagano creó un templo para el Dios verdadero, el Araceli. Fijaos, Dios hasta ya está preparando el nacimiento de su hijo, hasta utilizando ya no solamente el pueblo de Israel, sino hasta utiliza los pueblos paganos. El mejor pueblo pagano, el imperio romano, hasta lo pone al servicio de Dios, de su divina providencia. Es el primer templo cristiano incluso antes de que nazca Jesucristo. En el actual templo, que es digno de ver, el Araceli, el altar del cielo, lo puso al lado de su palacio, por la visión que tuvo Santa Elena, la madre de Constantino. Santa Elena, la madre de Constantino, hizo construir el actual templo que existe. Por ese sueño, por esa visión, por esa locución que escuchó Augusto. Este es el altar del Señor del cielo, quedó impactado. Entonces él mismo reconoció. Aún así, se dejó después divinizar en vida. Bueno. Y ya con esto tenemos que ver, nos centramos ya en Palestina, cuando nace Jesucristo. Palestina es territorio conquistado por los romanos. Es una provincia imperial, había dos tipos de provincias, imperiales y senatoriales. Las provincias imperiales dependían del emperador, las senatoriales del senado romano. Sin embargo, eran un pueblo que se llamaban o afín o pueblos vasallos que los romanos permitieron que fueran gobernados por reyes sufragáneos o dependientes directamente de Roma bajo la tutela de los emperadores romanos. ¿Y a quién le dio esa tutela? A Herodes el Grande, cuando nació Jesucristo. Herodes el Grande no era judío, era idumeo, no era judío. Herodes el Grande, cuando falleció, Herodes el que ordenó que mataran a los niños inocentes. Cuando él muere, Jesucristo todavía está en su etapa privada o no había hecho la etapa pública, todavía no cumplió los 30 años, divide su reino entre sus hijos. A Arquelao le toca Judía y Samaria, que después es opuesto. Poncio y Pilato viene con emperador romano. Herodes Antipas, que nos interesa, le da Galilea y Perea, y Filipo le da toda tierra. Ya no vamos al proceso de Jesús. Este es el contexto histórico. Tierra conquistada por los romanos, gobernadores o reyes, reyezuelos, reyes vasallos, que no son judíos, son idumeos. Procurador romano, lógicamente Roma tiene que ejercer su poder. Y ya vamos, atención, al momento de la pasión y muerte de nuestro Señor. Entramos en materia. Contexto histórico. ¿Quién es el emperador que gobierna? Tiberio. ¿Quién es el procurador en la época de Jesús? En la época pública de Jesús, Poncio Pilato, de Judea. Y ya entramos al proceso de Jesús. Es una verdad de fe, dice San Pablo a los Corintios, que nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura, necedad para los gentiles, pero poder y sabiduría de Dios para los llamados. 1 de Corintios. Es verdad de fe que Jesucristo encarnado padeció, murió en la cruz y nos redimió. De hecho, en el credo todos los domingos lo rezamos. Para entender el proceso judicial a Jesús tenemos que ir a las fuentes. ¿Qué fuentes hay? Pues atención, aquí tenemos un problema relativo. No hay un procedimiento escrito, no hay un expediente, no hay un proceso oficial que nos queda un reflejo oficial que podamos ir a los antiguos legajos del Imperio Romano y sacar. Aquí tenemos un expediente como ya en la actualidad pasa. No hay un archivo donde podamos coger ese expediente de Jesús y verlo. Por lo tanto, no hay un documento oficial sobre el proceso de Jesús. ¿Cuál es la fuente principal que tenemos? Los 4 evangelios.
Los 4 evangelios, que atención, fijaos, si es importante la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que en el relato de los cuatro lo desarrollan y es el evento más importante, más desarrollado, sin lugar a dudas, de la vida de Jesús. Capítulos enteros solamente fijaos si es trascendente este hecho, esta circunstancia, la resurrección del hombre. Es el evento más desarrollado, más profusamente desarrollado por los 4 evangelistas, cada uno con sus matices. El más antiguo es de San Marcos, es el primero, y San Juan le da aspectos propios y especiales, que es una maravilla. Pero atención, tenemos que tener en cuenta que la visión de ellos no es una visión jurídica, no es una visión procesal, es una visión teológica, es una visión doctrinal, porque ellos saben que ese evento no es un juicio normal, es el juicio al Hijo de Dios. Es el juicio más grande, imposible, no somos capaces de concebir la importancia que ha tenido para la humanidad ese juicio. Por tanto, no puedo tener todos los datos históricos porque no se establece un carácter riguroso respecto de todos los años, de todos los eventos que puedan ocurrir por un orden cronológico y sistemático, con todos los detalles y circunstancias, datos personales, declaraciones, como se contienen, por ejemplo, en un proceso judicial actual. Pero sí contienen todos los datos esenciales, todos los datos básicos de personas, tiempos y lugares que permiten una narración continua y detallada de la pasión de nuestro Señor, aquello que a nosotros nos vale para nuestra redención. Por lo tanto, ¿por qué ellos se hacen este detalle? ¿Por qué inciden tanto en la pasión? Por la importancia de Jesús, por la redención, por el fin apologético, para ver que efectivamente Jesucristo se cumple en todas las profecías del Antiguo Testamento. Tercero, para demostrar la majestad de Jesucristo. Jesucristo es Rey. Muriendo en la cruz, tiene una majestad infinita. Cuarto, para acentuar la culpabilidad y responsabilidad de los judíos y con ellos también nuestra culpabilidad y responsabilidad por la muerte de Jesús. Y la credibilidad de la credibilidad de estos relatos está en la credibilidad de los evangelios. ¿Cómo empieza este procedimiento? Pues fijaos, tenemos 2 grandes fases. Hay un procedimiento judicial judío y un procedimiento romano. El procedimiento judío es ante el Sanedrín, el procedimiento romano es ante Poncio Pilato. ¿Cómo empieza? Pues este procedimiento empieza con él la detención de Jesucristo, el prendimiento. Fue detenido en la noche del Jueves Santo al Viernes Santo en el Monte de los Olivos, cuando estaba orando en el Monte de los Olivos. Apresado por un grupo de soldados dependientes del Sanedrín, del templo, bajo la vigilancia de San Juan de una corte romana, y seguidos ¿por quién? Por Judas Iscariote, que lo traiciona. El procedimiento judicial empieza con la detención. ¿Cuál es el motivo, la causa del prendimiento? Pues la causa, nos dicen todos los evangelistas, que es el odio verdadero que tenían los escribas, fariseos y saduceos, el Sanedrín, que tenían contra Jesús. Los dirigentes religiosos y políticos de los judíos eran los grandes enemigos de Jesucristo. Esta es la causa de la detención. Herodes Antipas, para Jesús es irrelevante. Y para Poncio Pilato, el procurador de Judea, en esa detención es irrelevante, no interviene. Son los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos, los que por el odio que tienen a Jesús ordenen la detención, por los soldados del Sanedrín. El motivo, por lo tanto, fue un motivo religioso, no fue un motivo político. La predicación pública de Jesús, los milagros que hizo, fundamentalmente, hizo el temor de los escribas y fariseos. Él hizo crecer primero el recelo, después vieron a Jesús como una amenaza y después ya es una enemistad manifiesta y por último ya es un odio. Y así aparece durante los relatos en los evangelistas que los fariseos y escribas decían que ya ideaban matar a Jesús, ya tienen la idea de matar a Jesús. En San Juan Evangelista, fundamentalmente en 2 elementos esenciales. Quieren matar a Jesús de forma explícita, lo dicen por 2 elementos esenciales. Primero, uno, y coinciden todos, la expulsión de los mercaderes en el templo. La expulsión de los mercaderes en el templo. 2, la resurrección de Lázaro y el efecto que produce, la conmoción que produce la resurrección de Lázaro en el pueblo. Se reunieron, dice San Juan, en el capítulo 11, versículo 14, se reunieron los pontífices y fariseos en concilio y dijeron, ¿qué hacemos con este? Hace muchos milagros, si le dejamos todos creen en él, y dirán los romanos, destruirán nuestra ciudad. Y la nación perecerá. Y Caifás, un sacerdote, dice, conviene que muera uno en nombre del pueblo. Dice. Por lo tanto, Caifás determina que Jesús se puede declarar rey, Mesías, los romanos lo pueden perseguir a ellos, destruir el pueblo judío, conviene que uno muera por todos ellos. Saben que Jesús tiene influencia en el pueblo,
les ha expulsado a los mercaderes del templo, con lo que eso implica, del negocio que también implica, y quieren acabar con Jesucristo. Por lo tanto, no hay una motivación política como tal, sino que es religiosa. Y entonces la reacción de Jesús se acuerda, acordaros, amenazan a los discípulos, expúlsalos de las sinagogas, se acuerda la muerte de Jesús. Y en este caso, Jesucristo ante ellos, ante esta reacción, predice la muerte, predice su pasión y muerte. Ante los intentos de matarle, como él sabía que no era su hora, él sale siempre de forma majestuosa, como no ha llegado su hora, evita siempre las ocasiones de la muerte. Pero atención, las evita, las esquiva, no haciendo milagros, sino ocultándose. Porque sabe que no ha llegado su hora. Su hora ha llegado con la detención. La noche del Jueves Santo al Viernes Santo. Judas le traiciona. Judas va al Sanedrín, se ofrece y traiciona a Jesús por dinero. 30 monedas de plata. Es lo que valía un esclavo. Jesús fue vendido por lo que valía un esclavo. Terrible. Se hace... Jesús hasta en ese sentido es humillado Jesús. Y encima con un beso, que es el acto que teóricamente con más cariño una persona le puede dar a otro. Con un beso le traiciona. En el Monte de los Olivos, con el beso era el pacto o la señal que le había dado para identificar a Jesús por la noche. ¿Cuál es la causa principal de la traición de Jesús? San Juan nos dice que es la avaricia, el afán del dinero. Dice San Juan en el capítulo 12, versículo 6. Era ladrón y defraudaba el dinero de la bolsa común, por dinero. Se orquesta el plan para entregar a Jesús con el Sanedrín, con un beso, la forma de identificarlo. Ahora bien, ¿este prendimiento, esta detención era legal o ilegal? Aquí empieza el procedimiento judicial. ¿Era legal o era ilegal? Vale. Según la ley judía, según la Misná, solamente la detención podía ser durante el día, nunca de noche, salvo un delito flagrante. Un delito flagrante es cuando se está cometiendo el acto, pero Jesús no está cometiendo ningún delito en ese momento. Ellos ya tienen ideado que a Jesús hay que matarle, hay que detenerle. Le pueden haber detenido por el día, no le detiene por el día para evitar el escándalo. Jesús ha entrado el domingo de Ramos aclamándolo como Mesías. Por la noche sabemos que no va a haber nadie que lo pueda defender. El prendimiento, por tanto, es... El procedimiento judicial ya empieza con una ilegalidad. Es ilegal, porque se le hacen por la noche la detención. Ya implica que el inicio de ese procedimiento ya es nulo. Se detiene al Huerto de los Olivos. Ya empieza en la detención, Viernes Santo por la noche, y se le lleva el interrogatorio atado a Jesús, atado ante el primer interrogatorio ante Anás. Es un interrogatorio preliminar. Atención, Anás no era el sumo sacerdote, había sido sumo sacerdote. Era el suegro de Caifás, el actual sumo sacerdote. Jesús fue atado y conducido desde el Monte de los Olivos a la ciudad de Jerusalén, a la casa de Anás, que era el antiguo sumo sacerdote, sobre todo por el poder e influencia que tenía sobre el Sanedrín. Pero realmente este interrogatorio preliminar es un interrogatorio que es ilegítimo, porque lo está realizando una autoridad que no tiene capacidad para hacerlo. Es una irregularidad. Le falta competencia, le falta jurisdicción, le falta publicidad. Entonces no puede tener carácter oficial ese interrogatorio. Pero ¿cuál puede ser la finalidad de este interrogatorio? Pues seguramente era para sacar elementos de acusación frente a Jesús. Hacer un interrogatorio preliminar para buscar elementos de acusación contra Cristo. Transmitírselo a Caifás, que es el sumo sacerdote, el que sí tiene jurisdicción y competencia, y para poderlo acusar de esa forma. En este caso, se le presenta, le empiezan a preguntar, le empieza a hacer ese interrogatorio. Jesucristo, ante ese interrogatorio, le empieza a preguntar si tú eres el Mesías, si eres el Mesías, lo cual implicaba que era una blasfemia, y Jesús le recuerda que siempre ha predicado con publicidad, siempre lo ha hecho con publicidad, abiertamente. Yo he enseñado en las sinagogas y en el templo, nunca jamás se habla en secreto. Le pega un servidor. Claro, esto para ellos, ¿por qué le pega un servidor? Fijaos, nos comentaba Flavio Josefo, que era un historiador judío muy afín a los romanos, que cuando normalmente los acusados judíos, frente a los sumos sacerdotes, su postura siempre era servil, o intentaban siempre buscar una postura de sumisión o de humildad para buscar el juez la clemencia y la compasión y la indulgencia. Sin embargo, Jesús se mantiene majestuoso. Yo he publicado públicamente, y le pega una bofetada. Y Jesús, ojo, le recrimina esa bofetada, no pone la otra mejilla. Si he hecho mal, dime que lo he hecho. Si he hecho bien, ¿por qué me pegas? Ante la justicia Jesús se revela. A Anás lo envía a Caifás. Entonces aquí ya, en rigor, empieza el procedimiento judicial como tal. Se presenta ya ante el Sanedrín. En ese tiempo, Pedro le niega a Jesucristo.
Pedro niega a Jesucristo. Se presenta a Jesucristo ante el Sanedrín. Anás y Caifás viven en el mismo edificio pero en plantas separadas. Entonces aquí se produce ya una irregularidad. ¿Por qué? Porque van a la casa de Caifás, a su casa particular, mientras que el Sanedrín tiene un lugar concreto para reunirse, que es un lugar concreto del templo. Es como si fuera parte, una habitación especial para la reunión del Sanedrín, no la casa particular de Caifás. Entonces es una irregularidad formal también. El interrogatorio empieza por la noche. Los juicios judíos solamente se podían iniciar por el día, en horas diurnas, nunca jamás por la noche. Todos, en la casa de Caifás se encontraban, según lo dice San Marcos, todos los principales sacerdotes, ancianos y escribas, que son los tres grandes grupos que componen el Gran Sanedrín. El Gran Sanedrín está compuesto por 71 miembros, 70 sacerdotes o 70 miembros más el sumo sacerdote que preside la reunión. El Sanedrín es importante conocer cuál es. Es la gran asamblea del Consejo Supremo que ejercía las altas funciones religiosas y judiciales en el pueblo judío. Son 70 miembros porque es una herencia de Moisés. Moisés tenía 70 asesores de las tribus. 70 asesores tenía el pueblo de Israel en ese momento, más uno que es el sumo sacerdote, 71. Tres grandes grupos, sumos sacerdotes, que eran todos saduceos, los ancianos, que eran las personas más importantes económicamente de las familias laicas más ricas e influyentes de Jerusalén, y por último los escribas, que eran los especialistas y doctores de la ley. Hay que tener en cuenta que todos los sumos sacerdotes eran todos saduceos, se elegían entre los sacerdotes más ricos. De ahí la importancia que el sumo sacerdote controlaba el templo de Jerusalén, controlaba el tesoro del templo de Jerusalén. De ahí que Jesucristo expulsa a los mercaderes, sin embargo, eso implica que les va a romper su fuente principal de riqueza, es el odio. Los escribas eran los especialistas y doctores en la ley. Entonces, al ser el Sanedrín un órgano no solamente político, sino también religioso y judicial, necesita el asesoramiento de estos escribas. Pero estos escribas prácticamente casi todos eran fariseos, enemigos de los saduceos. Y aquí Jesús sí tenía varios amigos, como era Jesús de Arimatea y Nicodemo. El procedimiento judicial, el lugar de reunión, en este caso, era por votación de los sumos sacerdotes. Para una sentencia absolutoria se requería 36 votos, una sentencia condenatoria 37. Pero la deliberación, si era condenatoria, nunca podía ser el mismo día, tenía que ser el día siguiente, para tener un día de reflexión cuando era condenatoria. Tiene una lógica aplastante. Vamos a ver aquí que no ocurre. A Jesús, ante Caifás, empieza el principio acusatorio y sin embargo empiezan con testigos de cargo. Los testigos de cargo, la ley judía exigía que fueran 2 testigos de cargo, 2 testigos que tienen que ser testimonios plenamente coincidentes, para que hubiera una sentencia condenatoria, sabiendo que además el falso testigo era condenado por la misma pena que fuera imputable al cual hubieran acusado. Importantísimo este detalle. 2 testigos, sabiendo la advertencia que si comete un falso testimonio, el delito, la pena que se hubieran puesto a ese acusado, se le recaería sobre los testigos falsos. Y aquí nos dicen que presentan a 2 testigos. Dicen, hemos oído decir a Jesús que yo destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Mentira. Jesucristo nunca dijo yo destruiré. Sino, Jesús nunca jamás dijo que él iba a destruir ese tiempo. Al ver que esos testigos no coinciden, al ver que hay contradicciones, ven que la prueba de cargo se va tambaleando. Y entonces los testigos discrepan, por lo que Caifás directamente asume un interrogatorio directo a Jesús, que es el presidente del tribunal, y le pregunta directamente, esta es la prueba clave de todo el proceso judicial, esta es la prueba clave de la historia de la humanidad, la prueba clave. San Marcos, capítulo 14, versículo 61. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Prueba directa. La respuesta es sí o no. Y previamente, además, San Mateo recalca la importancia con un juramento previo. Te conjuro en nombre de Dios vivo que nos digas si tú eres el Hijo de Dios. Esta es la pregunta clave. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesucristo, que es la verdad encarnada, de su respuesta depende todo el resultado del juicio, condena o absolución. Jesucristo responde, tú lo has dicho, yo soy. Impresionante. Ante esta respuesta de Jesucristo, directa, tú lo has dicho, yo soy, Caifás se regala las vestiduras, que era una ceremonia que usaban los sacerdotes cuando escuchaban una blasfemia, ha blasfemado, ya no hay más juicio que valga. Él mismo se ha autocondenado. Todos respondieron, ¿Quién dice que tenemos ya de testigos? Todos respondieron, es reo de muerte. Ante la blasfemia,
pena de muerte. ¿Por qué? La blasfemia en el Deuteronomio estaba castigada con la pena de muerte por lapidación. Pero, atención, delito, blasfemia, condena, la muerte. En la época de la invasión romana, el derecho de muerte solamente estaba reservada para los romanos, para la autoridad romana. Los judíos no podían ejecutar el derecho de muerte, lo que se llama el ius gladi, el derecho de espada. Por lo tanto, solamente el emperador o el procurador puede ejercitar ese derecho, que es la muerte, que es el derecho de muerte. Hay una sentencia condenatoria, pero no se puede ejecutar. ¿Quién la puede ejecutar? El procurador romano. Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente paso? Ir directamente a Poncio Pilato y presentarle a Jesús para que le ejecute. Pero claro, no pueden ir con una sentencia judía religiosa a una autoridad romana civil para decir ejecútalo, sino que tienen que enmascararlo con un procedimiento político o público. Entonces van a ver a Poncio Pilato para manifestarle su otro nuevo juicio para que tenga su condena civil o política o jurídica penal romana. Sin embargo, la valoración crítica del juicio ante el Sanedrín vemos que es la primera parte del juicio ante Jesús, que es un juicio eminentemente religioso, no político. El Sanedrín dicta una sentencia condenatoria de muerte al declarado culpable por blasfemia, por autoproclamación, por reconocimiento propio y explícito de Jesucristo. La pena es de muerte, nos dice el Deuteronomio, pero sin embargo, ¿qué irregularidades tenemos? Primero, la nocturnidad. El juicio se ha hecho de noche. Segundo, se ha hecho en un día que es inhábil. Los judíos nunca hacían juicios previo a una gran solemnidad. Aquí estamos en la Pascua judía. Nunca podían hacer en las vísperas de un día. Tampoco el lugar es el correcto. El lugar de reunión en Sanedrín es el atrio interior del templo, no en la casa de Caifás, que es una casa particular. La sentencia condenatoria es solamente al día siguiente, 24 horas de reflexión. Aquí lo hacen inmediatamente, reo de muerte. Los testigos son testigos, primero hacen el descargo. Entonces, y la forma de votar. Mirad, en los judíos votaban primero los más jóvenes y después votaban los más ancianos. Aquí directamente Caifás. ¿Por qué? Porque para que los mayores, si el mayor, la persona de más prestigio, es el primero que vota, los más jóvenes, para intentar no enemistarse con la persona de más poder, van a votar lo que él diga. Mientras que el sentido contrario es más interesante. Primero los más jóvenes y últimos los que tienen más poder. Aquí es el primero cuando dice Caifás, hay que condenarle. Ya está condenado, esa irregularidad. Entonces, ante el procurador Poncio Pilato, Poncio Pilato que estaba en Jerusalén, porque se estaba celebrando la Pascua, está allí para controlar todo este procedimiento, sí se le hace un procedimiento judicial penal romano, bajo una acusación del Sanedrín, que le acusan un delito político. ¿Qué es delito político? El delito de que él se proclama rey de los judíos. Es un delito de alta traición, un delito de lesa majestad. Va al orden romano. Entonces, todos no pueden meterse dentro del pretor porque entonces se incurrían en lo que se llama una contaminación legal. Él sale fuera del pretorio. Cuando está con él, Pilato sale fuera del pretorio y entra en una relación, un diálogo con los jefes judíos y dice, ¿por qué me lo traéis? ¿Qué delito es? Se proclama, de los judíos es un malhechor, dice yo, tomadle vosotros, jugadle vosotros. Y fijaos lo que dice el Sanedrín, no está permitido matarle. Pero bueno, matarle, primero habrá que juzgarle. O sea, que ellos llaman con prejuzgado. Efectivamente, irán condenados para el juicio judío, pero no implica o no vincula al juicio romano. De tal forma que al ver Poncio Pilato la acusación que le plantean, Poncio Pilato hace la siguiente pregunta, directa, concisa. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tribunal judío, Sanedrín, ¿eres tú el Mesías? Tribunal romano, ¿eres tú el rey de los judíos? El Mesías es un título mesiánico, por el rito meramente religioso de blasfemia. Sabía el procurador que era irrelevante para él, amigo, pero por el delito político no. Por eso los judíos, el Sanedrín muy listos, muy inteligentes, transforman la acusación de religiosa a política. Rey de los judíos, rey político, un revolucionario. La respuesta de Jesús, tú lo has dicho. Dice, pero mi reino no de este mundo. Pilato hace 3 declaraciones de inocencia. La primera aquí, yo no encuentro ningún delito en este hombre. No encuentro ningún delito en este hombre. Mi reino no de este mundo. No encuentro ningún delito. Si no encuentra delito es inocente. En ese momento no te cabe dejar en libertad. ¿Le dejó en libertad? No.
Y dice San Marcos que sabía, ojo, para más escarnio para Jesucristo, el procurador sabía que los sacerdotes le habían entregado por envidia. Y aquí se hace una pregunta escéptica, terrible. ¿Qué es la verdad? Le pregunta Poncio Pilato a Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Pilato debió dejar en ese momento en libertad al acusado. Primera declaración de inocencia. Y no lo hizo. Y aquí es donde empieza la responsabilidad y culpabilidad de Jesús. Es cierto que intenta salvar a Jesús, pero por vía indirecta. ¿Cómo? No se quiere enemistar con los sumos sacerdotes, yo no me quiero enemistar con el Sanedrín y me voy a quitar este problema encima. ¿Cómo se quiere quitar este problema encima? Llevándolo ante Herodes Antipas. Vamos a ver, ¿este hombre dónde vive? Galilea. Pues si es de Galilea, yo no soy competente. Si es de Galilea, ¿quién es el competente? Herodes Antipas, que es el rey vasallo de ese momento. Como Herodes Antipas estaba también en Jerusalén, porque estaban todos, porque era la Pascua, se iban a Herodes Antipas. Y Herodes Antipas lo presentan, que tiene que ser un personaje, tiene que ser alguien peculiarísimo. Ojo, fue el que estaba casado con Herodías, la hermana con su cuñada, vaya. Él condenó a Juan Bautista a cortarle la cabeza. Realmente, cuando ve a Jesús, él sí había escuchado hablar de Jesús. Dice, hombre, pero él ¿cómo lo enfoca? Enfoca su interrogatorio no como un delincuente, sino como si Jesús fuera un mago, como si fuera alguien, un curandero, un santero, un charlatán, porque realmente es la primera vez que lo vio, la última vez que lo vio. No se preocupa por la acusación formal contra Jesús, sino por sus milagros, es decir, por esa inquietud malsana, invitándole a que hiciera un milagro delante de él. Jesucristo, con dignidad, ni siquiera le contesta. Ante esa, ni siquiera entra en diálogo con él. Ante esa inquietud tan haz un milagro, manifiéstate, ese poder que tú tienes, me han dicho yo, me han puesto. Ni siquiera Jesús, sereno, sin hablar, un silencio noble, majestuoso, lleno de grandeza, se calla. Y Antipas, junto con los soldados, se burla de él y, atención, le viste, lo considera como un rey loco y le viste de las vestiduras blancas, un ornato real, en un ornato nacional judío, que era la vestidura blanca, lo trata como un rey de bufa, como un rey de prisión, como que si estuviera loco, y, eso sí, considera que es inocente, lo devuelve otra vez a Pilato, y el juicio empieza otra vez. El juicio se retoma. Poncio Pilato, en el primer interrogatorio, inocente. Herodes Antipas no ve culpabilidad, inocente, no lo dejan en libertad, no tenga que dejar en libertad. Reanudación del juicio ante Poncio Pilato. Cuando lo ve aparecer otra vez, el problema lo tiene otra vez Poncio Pilato. Ese juicio que te habrá acabado vuelve a mí. Segunda declaración de inocencia de Jesús, de Poncio Pilato. Es inocente, no hay ningún delito en él. Pero le dejaré en libertad. Ojo, terrible, perverso. Después de castigarle. ¿Castigarle por qué? Si es inocente. Le dejaré en libertad después de castigarle. ¿Por qué? Porque se quiere agraciar con los sumos sacerdotes, Poncio Pilato. No obstante, quiere hacer otra salvación de Jesucristo. ¿Cuál? Vale. Ante la presión que tiene del pueblo que está presente influido por los sumos sacerdotes, voy a dejar en libertad por el derecho de gracia que tengo, un derecho especial, un indulto a un prisionero, que era un privilegio que tenían los judíos, el único en el derecho romano. El derecho de indulto en Pascua era un privilegio especial judío que se llama el privilegio judaico. Tengo derecho a indultar a una persona. Y pone, en este caso, con Barrabás. Pone además a uno que sabía que era un criminal auténtico para que ante esa disyuntiva la gente optara por la libertad de Jesús. Sin embargo, el pueblo insiste, suelta a Barrabás, crucifica a Jesús, inducido por los sumos sacerdotes. Por lo tanto, Pilato cede ante la presión popular, cede ante el influjo de las masas manipuladas por la jerarquía sacerdotal. Por lo tanto, en este caso ya se produce que Pilato pensaba que podía contradirigir a las masas populares, pero fue su gravísimo error, con funestas consecuencias, porque los sumos sacerdotes influyen directamente en el populacho en contra de Jesús. Ahora, el odio que los sumos sacerdotes tienen contra Jesús y el Sanedrín se une el odio del pueblo. Por lo tanto, en los Hechos de los Apóstoles se recalca mucho que la responsabilidad recae sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Jerusalén. Fijaos qué cambio más rápido de opinión. Jesucristo, Domingo de Ramos, siempre ha aclamado. Sin embargo, 4 días más tarde, piden la muerte de Jesús. El pueblo es fácilmente manipulable. Y Pilato cede ante el Sanedrín, ante el pueblo.
le exigen, atención, los jefes del pueblo le exigen la muerte de Jesús. Y le dicen, caiga su sangre sobre nosotros, asume la responsabilidad. Y además, si no lo matas, no eres amigo del César. Ya Pilato ya tiembla, ya Pilatos tiembla. ¿Por qué? Porque sabía que el emperador, él tenía que rendir cuentas ante el emperador. Y le imputan este delito. ¿Cuál es la pena que Pilato le va a imponer? La muerte en la cruz. Pero previamente hace Pilatos, se hace el lavatorio de las manos, su mujer, la mujer de Poncio Pilato, por inspiración divina, le dice, se llama Claudia Prócula, Claudia es un nombre bonito, Prócula no tanto, ¿verdad? Pero bueno, recibe el mensaje de su mujer, y dice, no te metas con este justo, pues ha padecido mucho en sueños por él. Dios utiliza también hasta los paganos. Sin embargo, se lava las manos, un gesto que era estrictamente ritual judío, no era romano, para que los judíos lo vieran. Entienden claramente, es un gesto judío, para que entiendan claramente el pueblo que le está viendo que no quiere asumir esa responsabilidad, la asumirá. Ese gesto remarca la inocencia de Jesús y la culpabilidad del pueblo judío. Fijaos, y San Mateo utiliza la expresión todo el pueblo, para remarcar la responsabilidad de los judíos, de esta responsabilidad y culpa de la muerte de Jesús. Sin embargo, para más escarnio, para más de nuestro Señor, previamente le pone la pena de flagelación a Jesucristo. La flagelación se entendía, era un castigo romano, pues, era consistente en golpear la espalda, atado a una columna, por soldados romanos, no lo podían flagelar otras personas, con un problema que además en Roma no había límite de golpes, mientras que los judíos sí había un límite de golpes que eran 40, por eso solamente daban 39, para que nunca jamás hubiera uno más y no se pasaran. Y la flagelación se podía entender como una pena, por orden. Primero, como un medio inquisitivo, como una tortura para sacar la verdad. Dos, como una pena propia, ante un castigo, pues he robado, la flagelación. O una pena adicional a la muerte, una pena añadida para poner. Pues en Jesucristo es una pena añadida. Los soldados además se mofan de Jesús, se están mofando de él, hacen un escarnio, se burlan de Jesús. ¿Se mofan cómo? Pues fijaos, utilizan elementos helenísticos y cuando se mofan de él, sin embargo, están reconociendo la grandeza y la majestad de Jesucristo. Utilizan todos los elementos, los romanos siempre han mirado la cultura helenística, Grecia, siempre se han volcado en ellos, en el arte, en la cultura, en la filosofía. Utilizan los símbolos de la realeza de los reyes helenísticos, ellos los adoptaron. Pues las tres insignias propias de un rey heleno son las que a Jesucristo le ponen. ¿Cómo eran? Todo rey o emperador romano tenía tres elementos que identificaban que era emperador, que era rey. Una clámide púrpura, es decir, una túnica de púrpura, un cetro y una corona de hojas de oro. A Jesús le cubren de púrpura, a Jesús le ponen como cetro una caña en la mano y a Jesús, en vez de una corona de oro, le ponen una corona de espinas. Pues sin embargo, mofándose de él, están reconociendo que Jesucristo es rey. Están reconociendo que tiene la majestad infinita. Dios hasta del mal saca el bien. Y es más, se mofan de él presentando sus respetos y su cortesía por medio del saludo. Salve, rey de los judíos. Y doblan la rodilla ante él, fijaos. Hasta le doblan la rodilla, se piensan que le están humillando y sin embargo están reconociendo su majestad y la adoración de Dios. Solamente el mundo helenístico se doblaba la rodilla. Esto es un concepto. En el mundo helenístico se doblaba la rodilla y después lo adoptaron los romanos. Y nosotros, fijaos, porque era la adoración que se rendía ante los dioses o ante una persona de máxima autoridad o potestad. Y después nosotros lo hacemos cuando está en Santísimo también. Una herencia del mundo helenístico. Pues ellos lo hacen también ante Jesús, mofándose. Y sin embargo están reconociendo que Él es Dios. El Rey y es Dios también. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que se devuelve ya a Pilato. Pilato quiere volver por tercera vez a salvar a Jesús. Lo presentan vosotros, imaginaos. Jesucristo destrozado, molido por nuestros pecados, martirizado, torturado. Ecce homo, aquí tenéis al hombre. Querían que el pueblo se conmoviera. Es la tercera vez que él quería utilizar por medios indirectos la libertad de Jesucristo. La tercera vez que por esa vía, en vez de hacerlo de forma directa, es inocente, yo soy el gobernador romano, queda libre. No, de forma indirecta quiere conseguirlo. No lo consiguió con Barrabás,
el derecho de aclamación, libéralo. A Barrabás, no a Jesús. 2. Aquí quiere que el pueblo se conmueva al verlo. Pero atención, un matiz importante. Mientras que con Barrabás dice de San Mateo, todo el pueblo dijo, suelta a Barrabás, crucifica a Jesús. Dice todo el pueblo. Sin embargo, aquí nos dicen los evangelistas, dice, los sumos sacerdotes dijeron, crucifícalo. Es decir, el pueblo sí quedó conmovido al ver a Jesús. Sí quedó conmovido el pueblo cuando vio a Jesús. Los sumos sacerdotes no. Ese era el odio tan profundo que tenían contra Jesús. El pueblo sí ya quedó en silencio. Tuvo que ser una imagen conmovedora ver a Jesucristo. Fijaos, se devuelve. Aquí os lo traigo. Vuelvo a insistir. Tercera vez. No encuentro delito en él. No hay ningún crimen en él. Pues suéltalo. Los sumos sacerdotes insisten. Crucifícalo. De tal forma que claudica. Y dice Poncio Pilato, yo no voy a ejecutar. Yo no encuentro culpa. Matadlo vosotros. Y dice, y la respuesta de los judíos, se ha hecho hijo de Dios. Atención, aquí sale la verdad. Ya sale la verdad. Mátalo porque se ha proclamado hijo de Dios. Ya no rey de los judíos, hijo de Dios, el Mesías. Ya sale la verdad. Ya el Sanedrín ya saca sus cartas. Es la primera y única vez ante el juicio romano donde realmente manifiestan el delito por cualquier que lo mate, blasfemia. No el delito de lesa majestad, no el delito de alta traición, la blasfemia, en base a la ley judía. De tal forma que Poncio Pilato queda conmovido y le hace la siguiente pregunta. Atención. Claro, tuvo que quedar Poncio Pilato ante la imagen de Jesús. Tuvo que ser totalmente conmovedora. Ver esa majestad, ese porte, esa fuerza que tenía que transmitir. Tenía que ser algo conmovedor. Entonces Poncio Pilato le pregunta, al acusarle ya de blasfemia, y dice, este es el delito real por el que quieren. Claro, ya no es que sea rey de los judíos, este es el Hijo de Dios. Le pregunta a Poncio Pilato, atención, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres? Claro, es decir, le está preguntando, ¿tu origen es divino? ¿Tu origen es divino? Es decir, ¿realmente es el Hijo de Dios? ¿Es un ser superior? ¿Por qué? Teniendo en cuenta que para el paganismo, Poncio Pilato era pagano, ellos admitían que las divinidades se podían manifestar en los hombres. De hecho, había semidioses. De hecho, los dioses bajaban, subían, cometían infidelidades, eran totalmente perversos, tenían todos los vicios de los hombres. Entonces, sí se podía manifestar por medio. Entonces, ¿qué pregunta, ¿De dónde eres tú? ¿Tu origen es divino? Pero atención, aquí Jesús ya guarda silencio. Si ha entrado en conversación con él, si ha dialogado con él, yo soy rey, para eso he nacido. Tú no tenías poder si Dios no te hubiera dado. Aquí ya Jesús guarda silencio, porque ya sabe que su hora se tiene que cumplir enteramente. Ya ni siquiera le contesta a Poncio Pilato. Acordaros, Herodes Antipas ni siquiera entra en conversación con él, porque solamente tiene una información malsana, rigurosa, milagrosa, no. Con Poncio Pilato sí mantiene una conversación con él. Aquí ya contesta. Y esto le disgustó a Pilato. ¿Por qué sabemos que le disgustó a Pilato? Porque le recuerda, yo tengo poder sobre ti para... ¿No te das cuenta que yo tengo poder sobre ti para liberarte o condenarte? Y Jesús le contesta, atención, no tendrías poder sobre mí si no estuviera dado de lo alto. Importantísimo. Esto significa que la autoridad última de cualquier hombre viene de Dios. La autoridad última del Estado se halla fundada en Dios, que es la única y verdadera fuente de autoridad. Romanos capítulo 13. Y Jesús corrige la prepotencia del procurador. Jesús corrige a Poncio Pilato, le enseña y le corrige. Todo poder viene de Dios. Esto lo podemos decir a los políticos que tenemos hoy en día. Todo poder en última instancia viene de Dios. Y eres un prepotente. Al sentimiento de que tú tienes poder sobre mí y sobre los hombres, que sepas que la mayor autoridad, la última autoridad, es de Dios. Por lo tanto, Pilato aquí también se hace responsable de la muerte de Jesús. Y atención, ya dicta la sentencia de muerte. Quiere soltarle, sin embargo, gritan más fuerte los judíos. Si no le sueltas, no eres amigo del César, y el que es enemigo del César merece. Si no eres enemigo del César, y con esto, padre, acabo, se dicta una sentencia condenatoria, fijaos, los propios romanos, caiga su sangre
sobre nosotros y nuestros hijos, perdón, los propios judíos, caiga su sangre. Fijaos qué situación más grotesca, más extravagante. Quieren la maldición de la sangre del inocente sobre ellos. La injusticia ha triunfado. La injusticia ha triunfado. Pilato cede definitivamente. Ha hecho lo peor que puede hacer un juez, que es ceder ante las presiones, saber que en conciencia es inocente y sin embargo es injusto. Su convicción personal y moral es la inocencia de un acosado y sin embargo cede a esa presión, la injusticia triunfa. Se le condena formalmente por crimen de lesa majestad, era el rey de los judíos, cuya pena es la muerte por crucifixión, y lo pone para que muera fuera de la ciudad de Jerusalén. El proceso romano finaliza, tiene que morir fuera de Jerusalén, con la crucifixión, que era una muerte exclusivamente romana. Los judíos no se conoce, no existía en el mundo, pero atención, la cruz tiene una maldición añadida para el mundo judío. Dice el Deuteronomio, maldito, una maldición divina al que muere en la cruz. Maldito de Dios sea todo aquel que cuelga de un madero. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Jesucristo se hace el mal, asume todo. Hasta en ese extremo se humilla Jesucristo. Hasta ese extremo se humilla. Escándalo para los judíos, la forma de morir, pero Jesucristo asume ese escándalo también. Es llevado con el madero, va a la cruz, es despojado, no muere desnudo, eso es mentira, Jesús no puede morir desnudo porque era inconcebible en el mundo judío la desnudez. Es verdad que le despojan, pero seguramente tenía un trapo que le tapaba lo que tiene que tapar. Y su madre nunca le olvida, su madre siempre está al pie de la cruz, está San Juan, está María Magdalena, la madre de Cleofás, las santas mujeres. Antes de morir nos da el mejor regalo, que es a su madre, a través de San Juan. En la cruz pronuncia sus 7 palabras, en la cruz todo está consumado, se produce la muerte de Jesús en la cruz, comienza nuestra redención salvadora, nos reconcilia eternamente con Dios, de tal forma que Jesús, con su último gesto, con los hechos milagrosos antes de su muerte, oscurecimiento del sol, terremotos, se rasga el templo, ojo, el velo de arriba abajo significa que Dios ya rompe el antiguo pacto, viene el nuevo sacrificio, la Santa Misa, muere en la cruz, todo está consumado y en este momento hay la primera proclamación de la fe, con esto acabo, la primera proclamación de la fe, la primera declaración de la injusticia del juicio por parte de un pagano, el centurión. Cuando le ve morir, después de la lanzada, con su corazón se abre, a través de ese corazón tenemos que entrar al reino de los cielos, el corazón de Jesús traspasado por la lanza. Sin embargo, el centurión, jefe de la centuria, al verle expirar, dijo, verdaderamente era hijo de Dios. Primera proclamación de la fe de un pagano, inmediatamente después de la cruz. Y 2, primera proclamación de la inocencia de Jesús, de la manifiesta injusticia del juicio de Jesús por una autoridad romana como era el centurión. De tal forma, y con esto acabo ya, que en conclusión, la pasión y la muerte de Jesús es cosa querida por Dios, según el plan divino de redención, ya que fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento y es el propio Jesús, el querido, el que acepta la voluntad de su Padre. Siendo responsables de esta muerte, los judíos con la colaboración, lógicamente, de los romanos, y sabiendo que para los presentes, a la luz de la fe, el hecho histórico de la pasión y muerte de Jesucristo tiene una dimensión y una profundidad completamente nueva y sobrenatural. ¿Por qué? Porque con ello se comienza y se culmina la obra redentora del género humano, porque sin la muerte de Jesucristo en la cruz no hay redención, y sin redención no hay salvación. Muchísimas gracias.